En el inmenso desierto de Aurea existe una construcción que ha permanecido en pie durante más de 400 años. Una torre capaz de desafiar el tiempo, el espacio y la lógica misma. Un lugar donde descansan los recuerdos de los muertos, donde un dragón legendario protege la cima, y donde incluso el héroe más poderoso tendrá que demostrar que merece avanzar. Esta es la Atalaya de las Pleiades, una de las construcciones más importantes y misteriosas de todo Re:Zero. Cuando se habla de Atalaya, muchos recuerdan inmediatamente el Arco 6, en el lugar donde Subaru pierde sus recuerdos, donde conocemos por fin a Shaula, y donde los protagonistas se enfrentan a algunas de las pruebas más difíciles de toda la historia. La realidad es que la Atalaya es mucho más que el escenario de un arco. Es una construcción repleta de simbolismo, secretos y preguntas que incluso hoy siguen sin tener respuesta. Fue levantada hace aproximadamente 400 años por el legendario sabio Flugel, el mismo personaje cuyo nombre aparece constantemente a lo largo de la historia, pero del que prácticamente no conocemos nada con certeza. ¿Por qué construyó una torre en medio del desierto más peligroso del mundo? ¿Por qué escondió allí una biblioteca capaz de contener la vida de los muertos? ¿Y por qué dejó como guardianes a seres como Shaula, Raid y el mismísimo dragón divino Volcánica? Responder a estas preguntas es precisamente el objetivo de este video, pero antes de hablar de la torre, primero hay que entender por qué casi nadie ha podido llegar hasta ella. El tiempo de arena. Imagina caminar durante horas hacia una enorme torre que puede ver perfectamente desde lo lejos. Das un paso, luego otro y otro más. Pero la torre nunca parece acercarse. Da exactamente igual cuánto avances. La distancia nunca cambia. Eso era el tiempo de arena. La primera línea de defensa de la Atalaya. No era una muralla, no era una barrera mágica invisible, era algo mucho más aterrador. Un campo invisible que deformaba el espacio y el tiempo alrededor de la torre. Desde el exterior era prácticamente imposible alcanzarla. Para cualquier viajero, la sensación era la misma. La torre permanecía inmóvil en el horizonte, como si el mundo entero conspirara para impedir que alguien llegara hasta ella. Era una defensa brillante. No necesitaba atacar a los intrusos, simplemente hacía imposible que alcanzaran su destino. Sin embargo, esta barrera tenía una pequeña debilidad. Cuando una gigantesca tormenta de arena recorría el desierto, se abría una brecha temporal por la que era posible atravesarla. Por esa razón, la defensa recibió el nombre de Tiempo de Arena. Las tormentas no solo azotaban el desierto, también marcaban el último momento en que la atalaya permitía ser encontrada, pero incluso esa defensa terminó cayendo. Durante los acontecimientos del Arco 6, Subaru consiguió destruir el tiempo de arena utilizando el hechizo EMT, haciendo que la torre pudiera alcanzarse normalmente por primera vez en siglos, y aún así, llegar hasta la entrada apenas significaba superar el primer obstáculo, porque el verdadero desafío comenzaba una vez cruzaba sus puertas, una torre construida al revés. Si observamos la Atalaya Pleiades, desde el exterior aparece una enorme estructura de piedra levantándose en medio de la nada. Sin embargo, esta imagen es engañosa. La torre no fue diseñada como un edificio convencional. Está organizada de una forma completamente inusual. Aunque muchos piensan que posee 6 pisos, en realidad cuenta con 7 niveles. Y lo más curioso es que están numerados al revés. El piso más alto es el piso 0, mientras que el más profundo corresponde al sexto piso, ubicado bajo tierra. Además, cada nivel lleva el nombre de una estrella perteneciente al cúmulo estelar de las Pleiades. Un detalle que vuelve a conectar la torre con la astronomía y curiosamente con los conocimientos que Subaru trajo desde la Tierra. Fue una simple coincidencia, o Frugel también conocía esas constelaciones. Es una pregunta que hasta el día de hoy sigue alimentando algunas de las teorías más importantes del fandom. Y conforme ascendemos por la torre, descubriremos que cada piso guarda un propósito completamente distinto. Desde la habitación aparentemente normal, hasta una biblioteca capaz de mostrar la vida completa de cualquier persona fallecida.
y un piso cuya existencia ni siquiera Shaula quería revelar. Pero eso lo veremos ahora. Es el momento de entrar a la atalaya, los 7 pisos de la Torre Preyades. Los 7 pisos de la torre. La atalaya de las Preyades fue construida para impedir que cualquiera alcanzara su cima, pero curiosamente el mayor peligro no estaba afuera sino dentro de ella. Cada piso tiene un propósito diferente, algunos sirven como refugio, otros ocultan pruebas y algunos guardan secretos que ni siquiera Shaula quería revelar. Así que recorramos la torre desde su nivel más profundo hasta el lugar donde descansan algunos de los mayores misterios de Re:Zero. Asterope, el comienzo del ascenso. Nuestro recorrido comienza en Asterope, el 6º piso de Atalaya. Y sí, aunque suene extraño, este es el piso más bajo de toda la estructura. Se encuentra completamente bajo tierra y conecta directamente con los túneles y cavernas ocultas bajo el desierto de Auria. No es un lugar pequeño, es una gigantesca sala circular de aproximadamente 200 o 300 metros de radio, prácticamente vacía. Las paredes están iluminadas por lámparas mágicas y musgo luminoso, creando una iluminación tenue que hace que el lugar se sienta tan antiguo como misterioso. Pero lo más importante de Asterope es la enorme escalera en espiral construida junto a las paredes. Esa escalera conecta todos los niveles de la torre y marca el inicio del largo ascenso hacia la cima. Selaeno, la puerta de los elegidos. Al subir llegamos a Selaeno, el 5º piso. Aquí se encuentra la entrada principal de la atalaya, una puerta colosal de casi 10 metros de altura, cuya sola presencia transmite la sensación de estar frente a algo construido para resistir siglos. Sin embargo, no cualquiera podía abrirla. La puerta reaccionaba únicamente ante determinadas entidades, funcionando como un filtro adicional antes incluso de comenzar la prueba. Desde este punto la escalera continúa rodeando las paredes de la torre y conduce al primer nivel verdaderamente habitable. Alcione, el hogar de Shaula. El 4º piso recibe el nombre de Alcione y probablemente sea el lugar más humano de toda la atalaya. Aquí encontramos habitaciones, un comedor y hasta un pozo de agua. Este es el lugar donde vivía Shaula mientras esperaba el regreso de su maestro, durante más de 4 siglos. Pensar que alguien pasó tanto tiempo completamente sola vuelve este piso más melancólico de lo que parece a simple vista. Pero Alcione también esconde uno de los lugares más curiosos de toda la torre, el llamado Cuarto Verde. En su interior habitaba un espíritu capaz de curar las heridas de cualquiera que entrara. Aunque existía una condición, solo permitía la presencia simultánea de 4 personas. Si ese límite era superado, simplemente rechazaba a los demás. Este piso posee unos numerosos balcones ocultos, cuyo acceso permanece prácticamente invisible para quien no conozca la estructura de la torre. Y desde aquí ocurre algo muy importante: la escalera principal deja de ser el único camino. Por primera vez el recorrido se divide. Una ruta conduce hacia Tayget, la otra asciende directamente hasta Electra, como si la propia torre comenzara a separar los desafíos que esperan a quienes continúan. Tayget, la biblioteca de los muertos. Si existe un lugar capaz de cambiar por completo la vida de una persona dentro de la atalaya, ese es Tayget. Aquí se encuentra la legendaria biblioteca de los muertos, un lugar compuesto por incontables estanterías repletas de libros aparentemente normales, pero estos libros son cualquier cosa menos normales. Cada uno contiene la vida completa de una persona fallecida. Al tocar uno de ellos, el lector revive todos los recuerdos del difunto, como si fueran propios. No se trata simplemente de leer su historia, es vivirla, sentir sus emociones, compartir sus pensamientos, experimentar cada uno de sus recuerdos. Sin embargo, existe una limitación muy importante. Solo pueden leer los libros de personas que hayan conocido mientras estaban vivas. Es una regla sencilla, pero suficiente para impedir que cualquiera acceda al conocimiento absoluto. Electra, el salón del espadachín. Continuando el ascenso llegamos a Electra. A diferencia del piso anterior, aquí casi no existe decoración. Es un enorme espacio y justo en el centro una espada clavada en el suelo. Nada más. Pero esa espada era suficiente para invocar a uno de los personajes más absurdamente poderosos de toda la historia. Rey Tastrea, el primer espadachín santo. Todo aquel que quisiera continuar debía enfrentarse a él.
Aunque el piso parece sencillo, basta imaginar quién apuñaba esa espada para entender por qué muy pocos lograban avanzar. Maya, el reino del dragón divino. Por encima de Electra se encuentra Maya, un inmenso espacio abierto sin paredes. Solo 6 enormes pilares rodeando un gigantesco pilar central. En lo alto de este pilar descansa el guardián definitivo de la atalaya, Volcánica, el dragón divino. Una de las criaturas más antiguas y poderosas que siguen existiendo en el mundo de Re:Zero. Desde aquí vigiló la torre durante siglos, esperando a que apareciera alguien digno de alcanzar la cima. Pero lo más interesante es que Maya no representa el final del recorrido, porque todavía existe un lugar más, un lugar cuya existencia Shaula intentó ocultar. Merope, el piso que no debía existir. Cuando Subaru escuchó los nombres de todos los pisos, algo llamó inmediatamente su atención. Faltaba uno. Conociendo las estrellas del cúmulo de las Pléyades, comprendió que la lista estaba incompleta. Fue entonces cuando dedujo la existencia de Merope, el verdadero piso cero, un lugar construido después de la desaparición de Frugel y de que Shaula se negó rotundamente a hablar. En el centro de este nivel se alza un enorme monolito, hecho de un material completamente desconocido. Ni siquiera el aliento del dragón divino consigue dañarlo, pero el mayor misterio no es su resistencia. Sobre su superficie aparecen grabadas 12 huellas, 6 pertenecientes a hombres y 6 a mujeres. La teoría más aceptada es que algunas corresponden a figuras como Frugel, Shaula, Raid, Astrea, Volcánica y Satela. Pero aún sobra un lugar, una huella cuya identidad continúa siendo uno de los mayores enigmas de toda la obra. ¿Por qué fueron elegidos ellos? ¿Qué significa realmente colocar la mano sobre ese monolito? Para responder estas preguntas, primero debemos hablar de las reglas que gobernaban toda la atalaya y de las 3 pruebas que decidan quién era digno de convertirse en su administrador. Reglas de la atalaya. Llegar a la atalaya era una hazaña casi imposible, pero una vez dentro ya no había vuelta atrás. Porque Frugel no construyó este lugar para recibir visitantes, lo construyó para ponerlos a prueba. Hasta ahora, hemos recorrido cada uno de los pisos de la atalaya, sin embargo hay algo que todavía no hemos mencionado. Todo aquel que cruzaba sus puertas dejaba de ser completamente libre. La atalaya estaba gobernada por un conjunto de reglas absolutas. No eran simples advertencias, eran leyes impuestas por su administrador original y protegidas por Shaula. Romper cualquiera de ellas significaba enfrentarse inmediatamente a la guardiana de la torre, y créanme, era una pésima idea. Las 5 reglas. Al ingresar a la atalaya existían 5 reglas que todos debían obedecer. La primera decía, está prohibido abandonar la torre antes de completar todas las pruebas. En otras palabras, una vez dentro quedabas atrapado. No importa si habías cambiado de opinión, si estabas herido o simplemente querías escapar. Hasta no superar todas las pruebas, la atalaya no te permitía marcharte. La segunda regla era igual de estricta. Está prohibido romper las reglas de la prueba. Cada desafío tenía sus propias condiciones. Intentar hacer trampa, alterar el funcionamiento de la prueba o ignorar sus normas significaba violar directamente las leyes de la torre. Y la atalaya no era precisamente indulgente con quienes hacían eso. La tercera regla protegía uno de los tesoros más importantes de todo Re. Estaba prohibido faltar el respeto a la biblioteca de los muertos. Puede parecer una regla curiosa, pero tiene bastante sentido. La biblioteca contiene la vida completa de incontables personas. Es literalmente un archivo de la historia del mundo. Frugel consideraba ese conocimiento demasiado valioso como para permitir que cualquiera lo utilizara de forma irresponsable. La cuarta regla era bastante directa. Está prohibido dañar la atalaya. Después de todo, hablemos de una construcción que llevaba 4 siglos resistiendo tormentas, monstruos y el paso del tiempo. Era una obra que debía preservarse. No importaba qué tan poderoso fueras, destruir partes de la torre estaba completamente prohibido. Y entonces llegamos a la regla más extraña de todas, porque la quinta decía exactamente lo contrario de lo que cualquiera esperaría. No está prohibido destruir las pruebas. Sí, lo escuchas bien. Frugel jamás prohibió destruir los propios desafíos de la torre. A primera vista parece una contradicción, pero probablemente tenía una razón muy sencilla.
Si alguien era capaz de superar una prueba hasta el punto de destruirla, significaba que ya había demostrado ser digno de seguir avanzando. Era una forma muy peculiar de reconocer el éxito. Aquí es donde entra a escena Shaula. Muchos la recuerdan como una chica alegre, cariñosa y completamente obsesionada con su maestro. Pero esa era solo una parte de ella. En realidad, Shaula también era sistema de seguridad de toda la atalaya. Cada vez que alguien infringía alguna regla, su personalidad desaparecía por completo y su cuerpo comenzaba a transformarse. La simpática guardiana daba paso a un gigante escorpión negro de un poder aterrador. Un monstruo diseñado específicamente para eliminar a cualquiera que amenazara la torre. Lo más triste de todo esto es que Shaula no hacía esto por voluntad propia. Era una función que le había sido encomendada 400 años atrás. Incluso después de esperar durante siglos el regreso de Flugel, seguía cumpliendo fielmente la misión que él le dejó. Era literalmente una guardiana incapaz de desobedecer las órdenes de su maestro. ¿Cómo Emilia cambió la historia de Atalaya? Durante más de 4 siglos estas reglas permanecieron intactas. Nadie pudo cambiarlas. Nadie pudo eliminarlas, hasta que apareció Emilia. Después de superar la prueba final y recibir el reconocimiento de Volcánica, Emilia obtuvo el cargo de administradora de la atalaya, y con ello heredó el control absoluto sobre su funcionamiento. Eso significaba algo enorme. Por primera vez en 400 años, alguien podía reescribir las leyes de la torre, y Emilia tomó una decisión que cambió por completo la historia de este lugar. Eliminó todas las reglas. Las pruebas dejaron de ser obligatorias. Los visitantes ya podían entrar y salir libremente. Y Shaula dejó de estar obligada a atacar automáticamente a cualquiera que rompiera una norma. Era el final del sistema de Flugel que había construido siglos atrás. Pero eso nos lleva a una pregunta mucho más importante. Si las reglas eran tan estrictas, ¿qué clase de pruebas justificaban semejante nivel de protección? La respuesta es simple. 3 desafíos, 3 guardianes legendarios, y solo un puñado de personas en toda la historia consiguió superarlos. Las pruebas de Flugel, Reitastrea y Volcánica. Las 3 pruebas. La atalaya de las Pleiades no elegía a su administrador por fuerza bruta. Flugel diseñó un sistema mucho más complejo. Quien quisiera alcanzar la cima debía demostrar 3 cualidades fundamentales: conocimiento, fuerza y voluntad. Solo después de superar estas 3 primeras pruebas, podrías convertirte en el nuevo administrador de la torre. La primera prueba, el conocimiento de Flugel. La primera prueba se encontraba en el piso Taiget, justo antes de acceder a la biblioteca de los muertos. A diferencia de las demás, esta prueba podía realizarse en grupo y permitía un número ilimitado de intentos. Al tocar el monolito del centro de la sala, el escenario cambiaba por completo. Las paredes desaparecían, el suelo se volvía completamente blanco y frente a los participantes aparecía un enorme monolito oscuro, suspendido en el aire. Entonces se escuchaba una palabra: toca a la más brillante del héroe destruido por Shaula. Después de pronunciarse esa frase, el monolito se dividía en 8 fragmentos de distintos tamaños, y ahí comenzaba el verdadero desafío. Un acertijo imposible para cualquiera de ese mundo. A simple vista parecía un rompecabezas cualquiera, solo había que tocar el monolito correcto. Pero había un detalle, no bastaba con acertar, también debías comprender por qué esa era la respuesta. Si elegías el monolito correcto por casualidad, la prueba seguía considerándose un fracaso, porque Flugel no buscaba personas afortunadas, buscaba personas capaces de entender. Orión, el escorpión y una historia de otro mundo. La clave del acertijo estaba en algo que ningún habitante de Lugúnica conocía: la astronomía de la Tierra. Los 8 monolitos representaban la constelación de Orión, y la frase hacía referente a un antiguo mito griego. Según esta historia, Orión era un cazador tan arrogante que terminó siendo derrotado por un escorpión. Después de su muerte, ambos fueron convertidos en constelaciones. El escorpión quedó representado por la constelación de Escorpión, y una de sus estrellas más importantes recibe un nombre muy familiar:
Shaula. En cambio, el héroe destruido por Shaula hacía referencia a Orión. Por eso, la respuesta correcta era tocar la estrella más brillante de esa constelación, dependiendo de la interpretación de Rigel o Betelgeuse. Un conocimiento completamente imposible para alguien nacido en este mundo, y precisamente ahí estaba la genialidad de Frugel. Había creado una prueba que solo alguien con conocimiento del mundo de Subaru podía resolver. Subaru, el único que pudo resolverla. Gracias a los conocimientos de la astronomía, Subaru comprendió inmediatamente el significado del acertijo. Fue el único capaz de resolver la prueba, y una vez superada, la biblioteca de los muertos quedó desbloqueada para todos los demás. La prueba desapareció, nunca volvió a ser necesaria. La segunda prueba, Rey Astrea. Si la primera prueba evaluaba la inteligencia, la segunda medía algo mucho más simple, la fuerza. Aunque decir fuerza se queda bastante corto, porque el rival era nada más que Rey Astrea, el legendario primer santo de la espada, probablemente uno de los seres humanos más fuertes que han existido. La prueba tenía un lugar en el piso Electra. Todo comenzaba al tocar la espada clavada en el centro de la sala. En ese instante el escenario volvía a cambiar y aparecía Raid. No era una ilusión, no era un recuerdo, era el propio Raid manifestándose para enfrentarse a quienes buscaban continuar. Su misión era sencilla: impedir que cualquier indigno siguiera avanzando. ¿Había que derrotarlo? Aquí viene algo curioso. La prueba no exigía matar a Raid, ni siquiera vencerlo en el sentido tradicional. Lo importante era superar el desafío que él mismo planteaba, demostrar que eres digno de seguir ascendiendo. Aunque Raid podía dejar a los participantes gravemente heridos, nunca intentaba matarlos. Su objetivo era ponerlos al límite, no ejecutarlos. La diferencia de la prueba de Frugel: aquí cada persona debía demostrar su propio valor. No importaba si había trabajado en equipo, cada participante debía superar la prueba individualmente. Solo 2 personas lo consiguieron, Emilia y Julius. Con el paso de los acontecimientos, el alma de Raid terminó fragmentándose, haciendo que esta prueba perdiera su propósito original. Más adelante, Emilia también decidió eliminarlo, cuando obtuvo el control de la torre. La tercera prueba, la voluntad de Volcánica. Las 2 primeras pruebas preparaban a los aspirantes, pero la tercera era la que realmente decidía quién sería el nuevo administrador. Tenía lugar en el piso Maya y estaba custodiada por uno de los seres más poderosos del mundo, el dragón divino, Volcánica. El juicio del dragón. Cuando un aspirante llegaba a Maya, Volcánica pronunciaba unas palabras que había permanecido inalterables durante 4 siglos. Tú, que has llegado a la cima de la torre. A partir de este momento, el aspirante debía atravesar todo el primer piso y alcanzar el monolito situado en el misterioso piso 0. Mientras tanto, Volcánica hacía todo lo posible para impedirlo. Y esta vez sí, los ataques eran completamente letales. No existía ninguna garantía de supervivencia. Convertirse en administrador. Si el aspirante lograba llegar hasta el monolito de Merope y colocaba su mano sobre la huella que mejor encajaba con la suya, Volcánica reconocía oficialmente su victoria. En ese instante, la prueba terminaba. El vencedor heredaba la administración absoluta de toda la atalaya. Eso significaba controlar todas sus funciones, crear nuevas reglas, eliminar las antiguas reglas, modificar las pruebas y decidir el futuro completo de la torre en más de 4 siglos. Solo una persona logró alcanzar ese honor: Emilia. Gracias a ello, puso fin al sistema creado por Frugel y marcó el comienzo de una nueva era para la atalaya de las Pléyades. Si observamos las 3 pruebas en conjunto, descubrimos algo muy interesante. Frugel nunca buscó al guerrero más fuerte, tampoco al más inteligente, ni siquiera al más valiente. Buscaba a alguien que reunía las 3 cualidades: conocimiento para comprender el mundo, fuerza para protegerlo y voluntad para seguir adelante, incluso frente a un dragón divino. Solo alguien que poseyera esas 3 características podía recibir las llaves de uno de los lugares más importantes de todo Re. Pero incluso después de superar las 3 primeras pruebas, la atalaya seguía ocultando preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente Frugel? ¿Por qué Shaula llamó maestro a Subaru? ¿Qué esconde las misteriosas puertas bajo el desierto de Auria? Esos son los enigmas que todavía mantienen viva a la atalaya, como uno de los mayores misterios de toda la obra.